pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. 5 puntos del calvinismo se le llama las doctrinas de la gracia. Y son 5 puntos, que ustedes lo vimos ahí en el video, ¿verdad? Son 5 puntos, pero no quiere decir que las doctrinas de la gracia sean todo eso. Hoy la apagó. Ok, no quiere decir que los 5 puntos que vamos a ver de las doctrinas de la gracia sean eso. Nosotros acabamos de terminar una serie, se llama El Orden de la Salvación, donde ahí vimos 10 puntos y eso es todo doctrinas de la gracia. Esos 10 puntos que usted tiene allí, que acabamos de ver nosotros allá, hacen parte de la gracia aplicada a nosotros, o la redención que fue aplicada a nosotros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a tratar de ver por qué entonces se le llaman a estos 5 puntos las doctrinas de la gracia. Bien, arranquemos entonces. Tiene la hojita ahí, hermano, y las doctrinas de la gracia. Vamos a comenzar mirando Apocalipsis, capítulo 7. Ahí la Biblia, porque son los únicos textos que vamos a ver. Obviamente que ya vimos varios ahí, ¿verdad? Varios textos acá. Pero Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que esto es lo que está pasando al final, cuando ya Cristo viene y nos encontramos con Él. Apocalipsis 7, versículo 9 y 10 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora mire esa multitud de dónde salía. Dice que de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y noten, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, lo que queremos ver es cómo Dios, por su gracia y solamente por su gracia, nos ha salvado. Y que todo este poco de gente que está allí, que va a llegar de toda tribu, de toda lengua, de todos los pueblos y en todas las eras, que se van a presentar delante de Dios, ellos van a decirle: Señor, estamos aquí delante de ti, salvos por tu gracia, porque la salvación es tuya. Amén. La salvación es del Señor, y eso es lo que el texto nos dice. Y Hechos 20, 24, que es mi texto, siempre puedo dar confirmación de que este texto confirmó el llamado a mi vida al ministerio. Hechos 20, 24. Dice el versículo 24, y aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Mileto, ¿no? Dice discurso de despedida de Mileto, cuando él va a ir a Jerusalén y ya no lo van a volver a ver más para ser sacrificado, para ir a Roma. Entonces él ahora dice acá: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Note lo que dice Pablo: yo no hago caso de ninguna cosa. ¿Y a qué se refiere? A la persecución que tenía, a las amenazas que habían de cogerle preso y de asesinarle. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dijo Pablo: yo no me doy mucho crédito a mí mismo, no valoro mucho mi vida. ¿Por qué? Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Importante, acabar la carrera con gozo. Y la carrera obviamente se refiere a la cristiandad, al caminar con Cristo. Pero algo más, y el ministerio, yo debo acabar mi carrera con gozo, o sea, el caminar cristiano hasta el perseverar hasta el final, y también el ministerio que recibí del Señor Jesús.
también debo acabarlo con gozo. Pero luego dice, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cómo se llama el Evangelio? El Evangelio de la gracia. O sea, la Biblia habla que así se llama el Evangelio. Pablo dijo, el Evangelio no se le puede dar otro rótulo, se le puede llamar el Evangelio de la gracia. Y todos sabemos que es gracia, ¿no? Es un don inmerecido. Gracia es algo que Dios nos da a nosotros sin merecerlo. Y cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, vamos a hablar que Dios nos ha salvado a nosotros sin merecerlo nosotros. Sencillamente Él quiso salvarnos, estuvo en su soberana voluntad salvarnos. No lo hizo así con todas las personas, lo hizo con nosotros, hermanos. Y por eso se llama las doctrinas de la gracia, que es lo que vamos a comenzar a ver. Y por eso tenemos ahí pues esos textos. Bueno, en esta introducción, porque como ya acabamos de ver, hay 5 puntos de esta doctrina de la gracia y usted va a ir analizándolos porque lo vamos a ir mirando. Está la depravación total, está la elección incondicional, está la expiación limitada o particular, está el llamamiento eficaz y, en quinto lugar, la preservación o perseverancia de los santos, ¿verdad? Esos son las 5 doctrinas de la gracia. Pero vamos a tratar de hacer en esta hora, en esta introducción, una pequeña, vamos a ir a la historia un poco de historia. Quiero decirle que estas doctrinas de la gracia, yo las había predicado hace como 4 años. Y si usted puede entrar a la página de la iglesia en YouTube, ahí usted va a encontrar estas doctrinas ya predicadas. Pero igual vamos a volver a predicar porque toca otra vez. Vamos a tratar de hacer un poquito de historia y usted me va a ayudar porque le he entregado mi bosquejo. Por eso dice ahí usted mi bosquejo el 2 de noviembre. No lo había hecho, pero hoy le entrego el bosquejo para que usted lo lleve a su casa y lo mire. Y eso por una razón, y es que yo quiero que usted lleve todo esto y pueda entender un poco. No voy a tratar de explicarle acá, sino que vamos a tratar de leer para que nos quede más conciso esto. Entonces, comenzamos diciendo, Jacobo Arminio nace en el 1560 y muere en el 1609. Ahora, si usted notó acá, o el domingo, o la fecha de Juan Calvino, Juan Calvino muere en el o sea, cuando nace Jacobo Arminio, 4 años después muere Juan Calvino. Es la idea. Entonces, si miramos acá, es que no recuerdo bien la fecha, bueno, pero por lo menos tenga presente eso. Cuando nace perdón, ¿cómo es la cosa? A ver, en 1560. No. Cuando nace, a ver. Bueno, leamos mejor acá. Bueno, lo cierto es que cuando nace Jacobo Arminio, Juan Calvino, bueno, hay 4 años, por hecho de diferencia, que es lo que quiere explicar. Bueno, ya vengo la ataca, pero vamos a ver acá. Bueno, Jacobo Arminio elabora un sistema teológico opuesto al calvinismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente Jacobo alcanzó a conocer toda la doctrina de Juan Calvino. Él ya la conocía, pero entonces, como veíamos ahí, él comenzó a tener otro maestro que llegó y él comenzó a recibir esas clases de ese maestro. Entonces, vamos a ver. Entonces, sus primeros seguidores fueron los que desarrollaron su teología en 1610. Ahí está, en 1609 muere Jacobo Arminio, pero él deja unos discípulos, él deja unos seguidores. Y en 1610 es que se levantan estos seguidores. Es un año después de su muerte. Ellos elaboraron un documento nombrado el Remonstrán, como está ahí, que la palabra significa un pliego de protesta, es lo que ellos hacen. Elaboraron un documento donde reunían en 5 puntos la base de la escuela teológica
fundada por su maestro Jacobo Arminio. Bueno, realmente no era por Jacobo Arminio fundada, sino que recuerde que desde que está Martín Lutero y Juan Calvino, ellos elaboran una teología, que es la teología reformada, que es la que nosotros estamos viendo, las cinco solas. Y obviamente que este maestro se levanta en contra. Y cuando él está en contra, él tiene algunos discípulos, y es Jacobo Arminio uno de sus discípulos. Pero lo que quería decir era que este Jacobo Arminio aprendió la doctrina de la gracia. Él conocía los puntos de la reforma claramente, pero obviamente que él, al estar en contra después, él dejó unos discípulos, y estos discípulos después de su muerte, un año después, van a hacer la protesta. Se llama los remonstrantes, porque es la protesta. Entonces dice que reunieron 5 puntos, y la base de esa escuela teológica, de esos 5 puntos, estaba en las doctrinas de Jacobo Arminio. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque cuando nosotros vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo, realmente debería llamarse los 5 puntos arminianos, o sea, los 5 puntos de Jacobo Arminio. A ver, explico. Los 5 puntos del calvinismo nacen porque estos discípulos de Jacobo Arminio son los que llevan 5 puntos de protesta. O sea, estamos en contra de la teología de Lutero, estamos en contra de la teología de Juan Calvino, no estamos de acuerdo con la doctrina de la gracia como él la expone. Ya he dicho la vez pasada que Calvino es el mejor exponente de la doctrina de la gracia. De todos los reformadores de esa época, el mejor exponente, el que realmente sistematiza la doctrina de la gracia, es Calvino. Entonces, estos discípulos de Jacobo Arminio dijeron: no, nosotros no estamos a favor de esa doctrina. Y cuando ellos en el 1610 hacen esa protesta, luego van en el 1613, siguen protestando, pero realmente los pastores o los concilios de esa época no le hicieron mucho caso, hasta que aparece el sínodo de Dort. Desde el sínodo de Dort fue un sínodo nacional. La palabra sínodo sería como que ellos se reúnen, ¿no?, para tomar una decisión, y se dice Dort porque ahí más adelante usted va a ver en una ciudad de Holanda que se llamaba Dordrecht. Bueno, entonces el sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, ahí el sínodo de Dort en Holanda, en 1618, o sea, 8 años después de que ellos comienzan a hacer esa protesta, o esos remonstrantes, como veíamos arriba. Y esto duró desde 1618 a 1619 por la Iglesia Reformada Holandesa. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de regular una serie de controversias en la Iglesia holandesa, iniciada por el ascenso del arminianismo. O sea, hermanos, que el arminianismo comenzó a coger mucha fuerza en esa época. Entonces se hizo la consulta a 86 miembros votantes. O sea, imagínense toda esa poca gente que había ahí. Habían líderes, habían pastores, representantes de la Iglesia de Bélgica, Alemania, Suiza, Inglaterra y por supuesto Holanda, con 5 profesores universitarios. Francia fue invitada, pero no asistió a ese concilio. Entonces, en total hubo 154 sesiones y diversas materias tratadas en diferentes conferencias durante un periodo de 6 meses. O sea, 154 reuniones. ¿Y qué iban a debatir? Bueno, 5 puntos que traían estos hijos espirituales de Jacobo Arminio. Ya para esa época se le puede llamar los arminianos, ¿no? Y no sé si aquí está el número, pero me parece que eran, no tengo acá, pero eran más de 40, eran más de 40, digamos, líderes que se han reunido, o pastores. Ya estaba cogiendo fuerza esto, desde que Jacobo Arminio muere y estos se quedan, comienzan a hacer fuerza, y pues ya hay un número bien significativo. Entonces se reúnen en Francia, en Holanda, en la ciudad de Dort, 154 sesiones, y mire, sigamos leyendo ahí. Dice que duró 6 meses comprendidos entre el 13 de noviembre de 1618 y 9 de mayo de 1619, ubicado en la ciudad de Dort, Holanda. Entonces, imagínense, hermanos, que para tomar una decisión de esta, ¿y cuál era la decisión que tenían que tomar? ¿Qué vamos a hacer con estos pastores
con estos líderes que se están levantando, que están en contra de la fe que nosotros tenemos? Entonces tenemos que reunirnos y tomar una decisión. Entonces la razón del sínodo estuvo centrado en el hecho del enfrentamiento de dos posiciones teológicas. Por un lado, el calvinismo, subrayando los hechos bíblicos que demostraban el sentido del sacrificio de Cristo, y del otro bando, los arminianos, que enseñaban que la justicia de Cristo era imputada a toda la humanidad. Entonces, ya estamos viendo el peligro, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en principio, años antes del sínodo, esa fue una aparente y simple discrepancia doctrinal, o sea, comenzó como algo muy suave. Sin embargo, con la muerte de Jacobo Arminio en 1609, sus discípulos se reunieron y en 1610 y prepararon lo que se conoce como los remonstrantes, que no es otra cosa que la protesta frente a la tesis central del calvinismo. Entonces ya sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue la reunión, 6 meses más o menos debatiendo qué vamos a hacer con los 5 puntos, y entre 8 días comenzamos a ver cada uno de los puntos. Yo voy a traerle cada punto arminiano y luego cómo después de ese sínodo se responde, y de ahí vamos a comenzar a mirar. Vamos a ir al anexo que les entregué antes de seguir aquí mirando el análisis, porque en el anexo dice arminianismo y calvinismo. Yo quiero que vamos a tratar de ver cada punto que ellos trajeron. Obviamente que lo que vamos a ver acá son puntos, no son los puntos exactamente como ellos los llevaron, pero nosotros vamos a tratar de mirar cuáles fueron los puntos. Pero antes permítame leer algo acá. ¿Cuál es la diferencia entre arminianismo y calvinismo? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Hermano, hoy día todas las iglesias evangélicas están en uno de esos dos grupos. Hay solo dos sistemas teológicos: calvinismo y arminianismo. ¿Dónde están las iglesias hoy día? Usted ha ido a muchas iglesias. Obviamente que nunca no le van a decir eso, porque la gente primero no lo sabe, no lo sabemos, y ahora vamos a darnos cuenta por qué no lo sabíamos. Yo no lo sabía. La verdad, lo vine a saber hace como 5 años apenas. Aunque yo había estudiado un poquito de la historia de Calvino y un poquito de la historia de Arminio, pero sin mucho interés. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por los siglos los cristianos evangélicos y protestantes hemos estado divididos en dos grupos en lo que respecta a la doctrina de la salvación. Recuerde que el punto aquí es la doctrina de la salvación. Aunque todos coincidimos en que la salvación es únicamente a través de la fe en Jesucristo como único suficiente Salvador, existen unas diferencias importantes. Esto proviene de la lucha teológica que surgieron entre los diversos grupos cristianos en Europa tras la Reforma Protestante. Y por eso quise traer este tema ahora, porque estamos mirando el domingo las 5 solas, y aquí vamos a ver las doctrinas de la gracia que nos van a ayudar porque van implementadas allá. Bueno, esto proviene de las luchas teológicas que surgieron entonces diversos grupos cristianos en Europa tras la Reforma Protestante. De un lado están aquellos que siguen la posición calvinista o reformada, y los que siguen el sistema teológico de Jacobo Arminio, llamado también el arminianismo. Entonces nosotros entendemos que la posición reformada es la que más expresa con fidelidad las doctrinas bíblicas sobre la elección, el llamamiento del Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Por eso a continuación vamos a ver estas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí rapidito? Por eso le entregué las hojitas. Vamos a mirar cada postulado, y paralelo al postulado que trae Jacobo Arminio, los discípulos de Jacobo Arminio, vamos a ver cómo respondieron después del sínodo de Dort. O sea, la teología reformada o los calvinistas, cómo respondieron. Entonces, ahí está la foto de Jacobo Arminio. Entonces, lo primero que ellos llevaron, el primer punto, aunque este no fue el orden, ¿no? Este no fue el orden que ellos llevaron, pero el orden con el cual salió, voy a mencionarlo en el orden con el cual salió la respuesta a ellos. El primer punto es, ellos llevaron lo que es el libre albedrío o habilidad humana. Y más o menos lo que ellos decían era esto, en ese primer punto. Recuerda que son 5 puntos que ellos llevaron a discutir. El primer punto, libre albedrío o habilidad humana. Entonces dicen más o menos así: aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el ser humano no ha quedado en un estado de total incapacidad espiritual.
Dios le brinda a todo pecador la capacidad de creer y arrepentirse, pero lo hace de tal manera que no interfiere con su libertad individual. Cada pecador posee libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo utilice. La libertad del hombre consiste en su capacidad para escoger el bien sobre el mal en materia espiritual. Su voluntad no es esclava de su naturaleza pecaminosa. Todo pecador tiene el poder de cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perecer. El perdido necesita la ayuda del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu de Dios antes de que pueda creer, ya que la fe es producto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el regalo del hombre a Dios y su contribución para ser salvo. Ese es el primer punto. Si no entiende algunas cosas, no se preocupe, que eso lo vamos a debatir entre 8 días. Ese fue el punto que ellos llevan, la protesta. Pero ahora vamos a ver, después de los 6 meses, cómo respondieron. La respuesta, entonces, en la otra hojita, usted ve a Juan Calvino. Entonces, el primer punto que sale después de esa discusión se llama depravación total. Recuerden que ellos dicen, el hombre tiene libre albedrío y el hombre está capacitado para responder espiritualmente. Ahora, la respuesta es, a ver cómo se responde. Dice así: debido a la caída, este ya es el punto de vista calvinista, ¿no? Debido a la caída, el ser humano no tiene la capacidad de creer en el Evangelio. El pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios, y su corazón es engañoso y perverso. Su voluntad no es libre, sino esclava de su naturaleza caída. Por lo tanto, no puede elegir el bien sobre el mal en el plano espiritual. Como resultado de ello, es necesario mucho más que la ayuda del Espíritu Santo para conducir al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración. Por medio de ella, el Espíritu Santo vivifica al pecador y le da una nueva naturaleza. La fe no es lo que el hombre contribuye para su salvación, sino que es parte del don de Dios de la salvación. Es el regalo de Dios al pecador, no el regalo del pecador a Dios. Como usted pudo ver, la respuesta es totalmente contraria a lo que ellos traen. Ellos vienen diciendo, ¿no? El punto es, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, el hombre tiene libre albedrío, porque aunque el hombre cayó en pecado, él no está muerto espiritualmente, tiene cierta capacidad. Pero la respuesta es no, depravación total. El hombre está totalmente muerto en su pecado. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Ahora el segundo punto. La segunda protesta que ellos traen al sínodo de Dort es esta: la elección condicional. Note la palabra condicional. Es más o menos así: el acto de Dios de escoger a ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo se basa en su preconocimiento de que iban a responder a su llamado. Dios eligió a aquellos que sabía de antemano que libremente aceptarían el Evangelio. La elección, por lo tanto, fue determinada por la decisión del hombre, previamente conocida por Dios. La fe salvadora no es dada al pecador por voluntad de Dios, sino que surge de la sola voluntad del hombre. Dios escogió a aquellos que por su libre albedrío escogieron a Cristo. Por ende, la causa final de la salvación es la decisión del pecador por Cristo y no la decisión de Dios hacia el pecador. Ese fue el punto que llevaron. Ahora, ¿cómo sale después del concilio de Dort? Recuerden que ellos dicen elección condicional. ¿Qué quiere decir eso? Dios elige de acuerdo a la condición del hombre. Pero al salir el punto sale elección incondicional. O sea, Dios elige sin ver nada en el hombre. Vamos a leer. Salió así: la elección de Dios de ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo para salvación depende solamente de su voluntad soberana. Su elección no se basa en ninguna respuesta previa, ya sea la fe o el arrepentimiento. Al contrario, Dios otorga fe y arrepentimiento en aquellos a quienes Él ha elegido. Estos actos son el resultado, no la causa de la elección de Dios. Por ende, la elección no está determinada ni condicionada por ninguna cualidad ni virtud que Dios haya visto de antemano en el individuo. Aquellos a quienes Dios soberanamente ha escogido
vendrán voluntariamente a Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la causa de la salvación es la voluntad de Dios hacia el pecador y no la voluntad del pecador hacia Dios. Hermano, este es el segundo punto que vamos a ver. De pronto al leer esto usted está entrando allí. Por eso quise que lo llevara para que lo analice más a fondo. Pero ya cuando usted venga cada jueves aquí, vamos a contestar con la Biblia, con la palabra de Dios. Vamos a tener los mismos puntos allí a ver qué tal. Entonces el punto es así. Como el hombre no está pues totalmente muerto espiritualmente, entonces en el hombre hay una capacidad del hombre para desarrollar fe y arrepentimiento. Entonces, por eso un punto va con el otro, el calvinismo. No, el hombre está muerto espiritualmente, totalmente no puede responder. Por eso Dios tiene que llamarlo a él sin condiciones, de una manera incondicional. El tercer punto que ellos llevan, la tercera protesta, se llama la redención o sacrificio universal. Y yo sé que aquí hay gente que están nuevos en esto y de pronto este punto les va a doler. Pero ténganos paciencia y venga por favor para que pueda escuchar esto, porque esta es la más dura. Ellos llevan a este argumento, la redención de Cristo, el sacrificio de Cristo fue universal, es decir, para todas las personas. Más o menos dice así: la obra redentora de Cristo hace posible la salvación de toda la raza humana, pero no garantiza la salvación de nadie, o de nadie particularmente. Si bien Cristo murió por toda la humanidad, solamente aquellos que creen en Él serán salvos. Suena como bueno. Su muerte hizo posible el perdón divino a todos los pecadores, con la condición de que crean en Él. La expiación de Cristo se hace efectiva únicamente si el ser humano decide aceptarlo. O sea, Dios hace su parte y ahora el hombre hace la de él. Entonces la salvación aquí es una salvación humanista, una salvación sinergista, donde el hombre coopera y nosotros creemos otra cosa. Pero vamos a ver cómo contesta la teología reformada después de este sínodo. Expiación limitada o redención particular. ¿Ven ellos que llevan? Una expiación universal para todo el mundo. Aquí se contesta, no, la expiación de Cristo es limitada. Limitada no indica que potencialmente no pudiera salvar a todo el mundo, sino que el Señor al morir particularmente, o como dice, redención particular, muere por los escogidos. Se lo explico. La obra expiatoria de Cristo fue ofrecida para salvar a los escogidos y efectivamente asegura la salvación de ellos. Si ven que ellos dicen que la salvación de Cristo no asegura, que Cristo muere por todo el mundo, o sea que al morir Cristo en la cruz, Él abre una puerta de salvación a todo el mundo, pero no le ofrece garantía a nadie. Sino que la garantía está en que el hombre responda. Mientras que la respuesta es, no señores, Cristo muere específicamente por Pedro y por eso Pedro viene a Cristo. Si Pedro no viniera a Cristo, porque Cristo no murió por él, más o menos es la respuesta. Entonces aquí está, la muerte de Cristo fue el pago efectivo por los pecados de los escogidos. Además de pagar por los pecados de su pueblo, la expiación de Cristo provee todo lo necesario para la salvación, incluyendo el don de la fe salvadora. El regalo de la fe es infaliblemente aplicado por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando así su salvación. Entonces, hermano, esto es terrible. Ellos dicen allá, Cristo muere por todo el mundo, pero no garantiza salvación a nadie. Pero en cambio, la fe reformada, o después del sínodo, la respuesta es, no señores, Cristo muere por personas y a esos los salva. O sea, en este caso, los elegidos. Eso lo vamos a ver en el tercer punto. Cuarto punto de la protesta. El Espíritu Santo puede ser resistido. Entonces llegan allá. Ustedes están enseñando que no, pero la Biblia habla de que el Espíritu Santo puede ser resistido. Ustedes miren lo que ellos dicen. El Espíritu Santo llama internamente a todos los que son llamados mediante la invitación del Evangelio. Hace todo lo posible para que el pecador sea salvo.
o sea, el Espíritu Santo. Pero ya que el ser humano tiene libre albedrío, porque ese es el punto de ellos, el hombre puede resistir el llamamiento del Espíritu. El Espíritu Santo, note acá, no puede regenerar al pecador hasta que éste decida creer o decida tener fe. Por consiguiente, el libre albedrío del hombre limita al Espíritu en la aplicación de la obra salvadora de Cristo. El Espíritu solo puede atraer a Cristo a quienes les permita obrar en su interior. Hasta que el pecador no responda, el Espíritu no puede vivificarle. La gracia de Dios, por ende, no es invencible y puede ser efectivamente resistida por el individuo. Si usted nota, hermano, en esa lectura, ellos cogen a Dios y lo bajan. O sea, Dios no tiene tanto poder para salvar. Bueno, pero no es Dios, aquí está hablando del Espíritu Santo. Miren lo que ellos dicen, y esto es peligroso. Lo que ellos dicen es esto: el Padre eligió y ya la obra la hizo. El Hijo murió por esos elegidos, ya la obra fue hecha. Pero ahora Dios, el Espíritu Santo, está limitado y no puede aplicar esa salvación, sino que espera que la gente responda. Vamos a ver la respuesta. Entonces la respuesta, como ellos dicen que el Espíritu Santo puede ser resistido, la respuesta es gracia irresistible, llamamiento eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia es irresistible, o sea que el llamamiento del Espíritu Santo no se puede resistir. Cuando Dios llama a una persona, esa persona no puede decir que no, esa persona tiene que venir a Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Por eso se llama gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y cuando Dios llama a un pecador, ese pecador viene sí o sí a los pies de Cristo. Pero ellos, ¿qué dicen? No, ellos pueden resistir. Después vamos a explicar bien eso, qué es lo que el hombre resiste. Entonces, vamos a mirar el argumento. Además, llamamiento universal al arrepentimiento dado a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo opera un llamamiento interno especial sobre los elegidos, el cual les conducirá efectivamente a la salvación. El llamamiento externo puede ser, y a menudo es resistido. El llamamiento externo, el llamamiento general. Pero el llamamiento interno, que hace el Espíritu Santo, opera solamente en los elegidos. No puede ser resistido y conduce infaliblemente a los pecadores a Cristo. El Espíritu Santo, por medio de la regeneración, hace que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y actúe libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por ende, es invencible y jamás falla en hacer que los escogidos sean salvos. Y número 5 de Jacobo Arminio, el punto número 5 de los remonstrantes: aquellos que creen, caer de la gracia, ¿no? El punto es caer de la gracia. Este es el punto que llevaba antes. Aquellos que creen y son salvos pueden perder su salvación si fallan en mantener su fe. Ya que la fe es resultado de la voluntad libre del individuo, este puede dejar de creer y perder su posición de redimido. O sea, la salvación se pierde. Ahora vamos a ver cómo contesta el sínodo de Dort, los pastores reformados de esa época, o calvinistas. Ellos responden con el punto: perseverancia de los santos o seguridad de la salvación. Aquellos que han sido escogidos por Dios, redimidos por Cristo y que han recibido el don de la fe salvadora por medio del Espíritu Santo, serán salvos eternamente. Son guardados en la fe por el poder del Todopoderoso, quien les preservará hasta el fin. Amén. No se puede caer de la gracia, no se puede perder la salvación. Entonces, quería que miráramos esos puntos, para que usted me lleve a su casa y usted los compare, ¿no? Uno con el otro. Eso fue lo que pasó en el sínodo de Dort. Entonces, por eso es mejor decir los 5 puntos arminianos, ¿no? Son los que vienen. Pero como respuesta, después de 6 meses de estudiarlos, de analizarlos, ahora sale la respuesta y aquí están los 5 puntos del calvinismo. Llegan 5 puntos arminianos al debate, se debaten y salen como 5 puntos del calvinismo o como la doctrina de la gracia. Y quiero decirle algo, hermanos. Yo estaba leyendo sobre eso y ¿sabe qué dicen? Y a partir de ahí el sínodo de Dort declaró a esa gente herejes.
No sé si era MacArthur, no recuerdo quién, o que decía. Y hoy día nosotros los llamamos herejes. Y hoy día los tenemos como creyentes. En el punto que sigue acá, que yo creo que sí alcanzo, dice ahí la otra hojita de mi mensaje, dice un breve análisis del arminianismo en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Y por qué quiero leer esto otra vez con ustedes? Para que comprendamos lo que pasó. La reforma comenzó en el 1517, lo habíamos visto el domingo, y había 3 hombres allí en la reforma, siglo XVI, 1517. El principal, ¿cuál fue? Martín Lutero, está Juan Calvino y está Ulrico Zwinglio, y cada uno en su país distinto en Europa. Están llevando la reforma a cabo, obviamente con otros hombres allí, pero el más destacado fue Juan Calvino. Obviamente el punto aquí es de los arminianos comienzan a levantarse y a coger fuerza. Siglo XVI. Siglo XVII y siglo XVIII están los puritanos que habíamos hablado. Obviamente que los arminianos siguieron cogiendo fuerza, pero el calvinismo en Europa era más fuerte. Y es lo que yo quiero que leamos ahora para que miremos cómo llegamos a nosotros. Les voy a leer un breve análisis del arminianismo en el siglo XIX y el siglo XX. El arminianismo. Sabemos que el arminianismo como movimiento tuvo su origen en Holanda a principios del año 600, específicamente 1610, que le hemos dicho. Sin embargo, el impacto de este movimiento ha sido notable en los últimos 2 siglos. Recuerden que el arminianismo enseña primero que el hombre es depravado, pero no de manera total, y por lo tanto tiene la capacidad de escoger el bien. Segundo, que Dios elige en la eternidad a aquellos que Él sabía que se iban a convertir. Tercero, que Cristo murió por todo el mundo sin excepción. Cuarto, que cuando Dios hace el llamado salvífico para salvación, el hombre lo puede resistir. Y quinto, que el hombre que es salvo puede caer de este estado de gracia. Eso es lo que ellos creen, ya lo hemos dicho. Pero para el siglo XVIII había una división muy clara en Inglaterra entre calvinistas y arminianos, que ya había cogido fuerza, debido a que Whitefield, siglo XVIII, se identificó con la primera posición, pero Wesley o Juan Wesley, los hermanos Wesley, también del siglo XVIII, lo hizo con la segunda, o sea, con el arminianismo. En el mismo siglo XVIII, en el caso de Norteamérica, el calvinismo fue más fuerte, ya que los líderes del Gran Despertar fueron calvinistas. Sin embargo, con la inmigración metodista, que viene de los wesleyanos y de Moody, vamos a ver más adelante, a Norteamérica, y la expansión misionera que tuvieron a muchos otros lugares también, contribuyó al avance del arminianismo. En el segundo avivamiento de Norteamérica se expandió todavía más. O sea que este grupo, como estamos leyendo, comenzó a crecer en el siglo XVIII. Con el arminianismo se extendieron en las iglesias prácticas cada vez más pragmáticas. La palabra pragmatismo, ya lo hemos dicho acá, es que es lo novedoso, lo que llama la atención. O sea, mejor hacer más cosas. Vamos a ver cuáles son. Ya que si la salvación está en las manos del hombre, arminiano, entonces el énfasis de muchos arminianos era conseguir una decisión del pecador. De ahí la práctica del llamado al frente, originada por Charles Finney. Fue Carlos Finney, en el siglo XIX, el que comenzó a hacer eso. Y a repetir la oración del pecador, a impresionar al oyente por medio de la música, el drama y otras cosas. Algunos cristianos, entre los que se destacan muchos bautistas, hicieron una mezcla entre elementos del calvinismo y el arminianismo. O sea, ya comenzó a mezclarse todo eso. Un ejemplo lo tenemos con el doctor D.L. Moody. Este fue el más famoso evangelista norteamericano en los últimos años del siglo XIX, llegando ya al siglo XX.
predicó el evangelio a grandes multitudes y fue un instrumento de mucho bien. Sin embargo, su teología a veces era un tanto confusa y tenía al parecer una mezcla de arminianismo con calvinismo. Ya para el siglo XIX, comenzando el siglo XX, ya no se sabía qué era. Y ahora entiendo cuando yo nací. Lo mismo podemos decir de otros famosos evangelistas del siglo XX, ya viniendo más acá, como por ejemplo Billy Graham, que todavía está vivo. Gracias al uso de los medios electrónicos y las facilidades de viajes, es asombrosa la cantidad de personas que lo han oído predicar. Pero fruto de la influencia del arminianismo, el énfasis del mensaje de este y otros evangelistas es que el pecador tome una decisión, pase al frente, repita la oración del pecador, etc. Y cuando la persona hace esto, se le dice que ya es cristiana. Y si tiene alguna duda, frecuentemente se le dice, eso es del diablo y que debe rechazar tal sugerencia. Ese arminianismo pragmático ha producido una gran cantidad de falsas conversiones en todo lugar. ¿Sabe qué? Yo leía la historia de Billy Graham y dice que la esposa de Billy Graham era calvinista. Pero Billy Graham era arminiano, aunque tenía o es arminiano, aunque tenía ciertas partes del calvinismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Este pragmatismo es qué es lo que funciona. Y no te leas que me llamó la atención. Como para una persona ser salva, depende de ella. La palabra, Cristo en la cruz ya murió, hizo todo. Ahora depende del hombre, entonces vamos a predicar y como sea, hagamos todo tipo de programas, de eventos, con tales que la gente venga y le presentamos el evangelio y llegar a una decisión de fe, porque es que la decisión de salvación está en el hombre. Mi hermano, por eso es que la iglesia ha crecido tanto. Una vez se le preguntaba a Billy Graham, tanta gente que usted ha ido a las campañas en todo el mundo, ¿usted cree que todas ellas hicieron decisiones? Él dijo, mire, si de toda esa gente que pasó de aceptar a Cristo, el 5% son salvos, no di por buen servido. O sea que el 95% de las decisiones él mismo reconoce que no son verdaderas. Entonces, ¿para qué hacer una decisión si no es verdadera? Sigo leyendo. Ahí. Y ese es el tipo de doctrina que ha imperado mayormente en las iglesias protestantes, sobre todo a partir del siglo XX. Y sorprende saber que la mayoría de los evangélicos que son arminianos o tienen una fuerte influencia arminiana ni siquiera saben lo que son. Yo no lo sabía. Esto se debe a que en muchos casos el crecimiento del arminianismo ha sido acompañado de un descuido del estudio profundo de las escrituras, la teología y la historia de la iglesia. Si nosotros no conocemos la historia de la iglesia, si nosotros no estudiamos teología y si nosotros no tenemos la Biblia como sola escritura, hermano, ahí sí no sabemos qué es. Va a una iglesia y ni sabe qué es lo que hacen allá. Eso me pasó a mí. Uno de los principales instrumentos de Dios para la preservación del calvinismo en el siglo XIX fue el pastor bautista inglés Charles Spurgeon. Este ejerció gran influencia a través de sus sermones, de sus iglesias, de su iglesia de 6.000 miembros. Eso es en Londres, ¿no? Así como su colegio pastoral, tuvo un colegio. Fue llamado el príncipe de los predicadores y sus sermones son posiblemente los que más se han impreso y leído en el mundo. A pesar de eso, la gente no le para bolas. En la Norteamérica del siglo XIX también defendieron la fe calvinista diversos hombres e instituciones. Es digno de mencionar el Seminario Teológico de Princeton, donde hombres como Charles Hope y Arciel A. Hope, que tiene una teología sistemática, hicieron grandes contribuciones a la fe reformada en general. A principios del siglo XX, la influencia arminiana era tan generalizada que el calvinismo parecía una doctrina muerta en el siglo XX. Y cuando todos nosotros aquí nacimos en el siglo XX. ¿Sí? Pero a través de la influencia del doctor Martin Lloyd-Jones, hermano, usted tiene un libro de él, ¿sí o no? Usted tiene un libro de él. El calvinismo volvió a resucitar en el siglo XX, en Inglaterra. En Estados Unidos el seminario de Westminster jugó también un papel muy importante, principalmente a través del profesor John Murray. Yo tengo un libro de él.
quien por sus escritos e influencia la fe reformada también resurgió. También podemos mencionar a J.L. Parker, yo también tengo un libro de él, de la iglesia anglicana, a R.C. Sproul, él todavía está vivo, yo a veces les he mandado breves reseñas de Sproul, un teólogo tremendo, él está vivo todavía, un famoso conferencista y teólogo presbiteriano, muchos. A esto hay que añadir la editorial Estandarte de la Verdad, que comenzó a republicar muchos de estos libros del cristianismo histórico y que hasta el día de hoy han ayudado a muchos a entender las verdades calvinistas y sus implicaciones. Por medio de John Murray, también tengo un libro, y otros más, un joven predicador bautista llamado Albert Martin llegó a convicciones calvinistas en 1960, yo todavía no había nacido. Y fue a través de los poderosos sermones de este hombre y de otros más, como Walter Charry y Ernest Reinstein, que resurgieron de manera providencial los bautistas reformados, descendientes de los antiguos bautistas particulares. Ahora hace la aplicación de este pastor que escribió eso. Nuestra iglesia comenzó a recibir esta influencia del calvinismo histórico a mediados del 1980. Esto a través de un mayor estudio de las escrituras y de la literatura puritana y reformada, así como por el ministerio de la iglesia y de la comunidad de la gracia en California y su pastor principal llamado John MacArthur, y del mismo pastor Albert Martin y su congregación llamada Iglesia Bautista de la Trinidad en Nueva Jersey. Y en el caso mío, ya para ir terminando, yo vengo de la Alianza Cristiana y la gran mayoría de aquí que anteriormente venimos de iglesia, todas estas iglesias, hermano, vinieron de Norteamérica. Y ahora es que me vengo a dar cuenta, yo estoy en un seminario, pero ese seminario estaba mezclado calvinismo y hay una mezcla. Hoy día no se sabe qué es lo que se cree. Pero del 2000 para acá, 2005, 2007, y gracias, hermano, a los medios masivos de comunicación que tenemos, la doctrina de la gracia han resurgido y están cogiendo fuerza. Yo vine a conocer, como el testimonio del pastor Miguel Núñez, yo lo mandé hoy al grupo de la iglesia, él decía, yo comencé a estudiar la Biblia y Dios me habló allí. A mí también Dios me habló de la gracia hace muchos años. Específicamente en el 1994, 93, 94, yo comencé a tener anhelo por la gracia. Y comencé a buscar la gracia, pero en internet me vine a encontrar en el 2011, más o menos, si no estoy mal, 2011, 2012, con la doctrina de la gracia calvinista. O sea, cuando uno tiene un anhelo y tiene un deseo por buscar la verdad, hermano, la va a encontrar. La va a encontrar. Así que yo vine a conocer apenas esta doctrina de la gracia hace alrededor de 4 años, 5 años ya casi. Pero era el celo que había en mi corazón de buscar y de creer. Y cuando yo encuentro esto, digo, pero... Y me doy cuenta, hermano, que es que apenas está haciendo un resurgir de las iglesias, de la reforma, de hace 500 años. Entonces ya nos damos cuenta porque la mayoría de las iglesias que hay por ahí ahorita, y lamentablemente son las iglesias más grandes, hermano, son iglesias arminianas, donde la salvación depende de ellos, donde el centro es ellos, el hombre, no es Dios. Por eso le damos gracias a Dios por esta iglesia, y le damos gracias a Dios por permitirnos tener esta palabra. Así que cuando comencemos a ver, dentro de 8 días, cada una de estas doctrinas, que son los 5 puntos del calvinismo, como respuesta a esos 5 puntos de los arminianos, usted va a comenzar a deleitarse y usted va a decir, de verdad, que esta es la bendita palabra de Dios. Solamente mencionamos, pero dentro de 8 días voy a traer textos y más textos para que los estudiemos, nos analicemos y vamos a ver, hermano, que estos 5 puntos del calvinismo es lo más bíblico que hay. Amén. Póngase de pie. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio de